días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento que nos estén viendo o escuchando. Bienvenidos a Factos, el podcast del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina. Y hoy realmente tenemos dos invitados de lujo. En primer lugar, Diego Fernández Slezak, doctor en Ciencias de la Computación de la Universidad de Buenos Aires y creador y director del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada de la UBA. Bienvenido, Diego. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, un placer. Y en segundo lugar está María Eugenia López, jefa de exploración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, Diego, gracias por recibirnos. Estamos en el edificio Cero Más Infinito, que la verdad que es un edificio increíble. Y venimos a hablar un poco de inteligencia artificial. Hay muchas dudas, se habla mucho sobre el tema. Y nos gustaría que primero nos cuentes qué es lo que hacen acá, qué es lo que hacéis vos acá en el laboratorio. Bueno, allá por el 2011, hace 15 años casualmente, estamos cumpliendo 15 años este año y ahora en junio probablemente hagamos una fiesta alrededor del festejo. Varios investigadores que veníamos trabajando en tratar de estudiar el comportamiento humano, que eso es en realidad lo que hacemos, usar la computadora para entender los datos o usar la computadora para que interactuar con la máquina sea más fácil, nos juntamos en estar atentos a lo que hacía el resto de los grupos. Entonces, en realidad, el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada fue una excusa para buscar una comunidad, un punto de encuentro entre investigadores que nos gustaba hablar de estas cosas, ¿no? Neurociencia, comportamiento humano y cómo las técnicas cuantitativas asociadas a la computación podían ayudarnos a entender el comportamiento humano y también a explorar cómo las computadoras pueden hacerse más accesibles. ¿Qué es la inteligencia artificial? Parece que la inteligencia artificial hubiese llegado en los últimos meses, años, ¿no? O sea, noviembre de 2022 con ChatGPT, pero en realidad la inteligencia artificial aparece ya en los años 50. Alan Turing en los 50 saca un artículo que se pregunta qué es lo que la computadora puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Y bueno, puede calcular trayectoria de misiles, en ese momento estaba muy de moda la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y todo eso, entonces se hacía esas preguntas y se hizo, bueno, si puedo calcular el pensamiento, eso es un poco el origen de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para definir pensamiento? Y ahí se entra en una discusión filosófica muy, muy difícil. ¿Qué es una máquina? ¿Qué puede hacer una máquina? ¿Qué es un humano? ¿Qué es el pensamiento? Si un humano... Entonces, para no entrar en esa discusión que si quieren es filosófica, epistemológica, Alan Turing pega un salto y dice, no, pará. Si todos estamos de acuerdo que la humanidad es inteligente, entonces, cuando la computadora pueda reemplazar, pueda imitar a un ser humano, estaremos hablando de una computadora inteligente. Eso es lo que se conoció como The Imitation Game, es el título que le puso, y después el famoso test de Turing, que justamente es eso, la computadora reemplazando a un ser humano y que aquel que interactúa con esa computadora no se da cuenta. Es lo mismo interactuar con una computadora que con un ser humano. Y en esta tecnología tiene un montón de cosas que todavía les resultan incluso desafiantes a los propios creadores, ¿no?, de la tecnología. ¿Cuáles son los riesgos y desafíos de la inteligencia artificial? Desde la mismísima definición que acabo de decir, aparecen un montón de desafíos, ¿no? ¿Qué es lo que voy a imitar? Entonces, puedo imitar la visión, detección de objetos en imágenes, todo lo que es las aplicaciones en imágenes en general. Ahora, también podemos decir, bueno, ¿y ahora qué pasa si empiezo a interpretar el lenguaje? Y si las máquinas, ¿qué es lo que pasó en los últimos años con el desarrollo de ChatGPT, Gemini y todos los modelos de lenguaje que vinieron? Entonces ahora de golpe ya no es que, bueno, juega bien al ajedrez, mira bien un objeto en una imagen, ahora de golpe, bueno, habla. Y nosotros pensamos con nuestro idioma, soñamos, amamos con las palabras, y ahora la computadora tiene esas mismas herramientas. Entonces, ¿puede la computadora responder a mi amor, responder a mis sueños con palabras? Y entonces ahí aparecen estas discusiones que justamente van al nudo de nuestra agencia como seres humanos, ¿no? Entonces, yo creo que los riesgos y el miedo alrededor de la inteligencia artificial pasa por ese camino. ¿Cómo hacemos para interactuar con algo que es una lata, una máquina, pero que habla en las mismas palabras que usamos nosotros? Y Eugenia, ya que Diego habló un poco de lo que hacen aquí en el laboratorio y los usos de la inteligencia artificial, ¿vos nos podés contar un poco
qué es lo que se viene trabajando en el PNUD a nivel interno en materia de inteligencia artificial? Sí, por supuesto. En el PNUD trabajamos en inteligencia artificial, por un lado, internamente para fortalecer nuestras propias capacidades y poder automatizar procesos, y también para poder asistir a los gobiernos, entendiendo a los gobiernos como que tienen que asumir un triple rol, no solo como usuarios de la tecnología, en este caso de inteligencia artificial, pero de todas las tecnologías, pero nosotros queremos empoderar a los gobiernos a que puedan utilizar esta inteligencia artificial, ya sea internamente para poder ser más eficientes, pero y también de cara a la ciudadanía, ¿no es cierto? Porque hay un montón de aplicaciones que de cara a la ciudadanía, utilizando inteligencia artificial, pueden hacerse mucho más eficientes. Bueno, y Eugenia habló del uso, las potencialidades que tiene la inteligencia artificial en los gobiernos. Así que, Diego, ¿vos nos podés dar algunos ejemplos de lo que hayan venido trabajando o estén trabajando ahora de uso de inteligencia artificial en materia de gobierno? Bueno, como conté, el origen del laboratorio fue justamente esto de estudiar comportamiento humano. Y uno puede aplicar eso a prácticamente cualquier vertical de gobierno que se les ocurre. Una, por ejemplo, podría ser educación, ¿no? Entonces, ¿cómo se comportan los seres humanos ante la educación? Y hay distintas partes de la educación en donde la inteligencia artificial interactúa. En particular, uno muy importante que nosotros estuvimos trabajando fue en lo que se llama fluidez lectora. Los niños aprenden a leer a partir de primer y segundo grado y adquieren, por ejemplo, una velocidad de lectura que va incrementándose a medida que van avanzando en la primaria. ¿Cómo se evalúa eso? Bueno, le hago leer a un chico un texto y mido cuántas palabras por segundo dice. Y hay algunos estándares de cuántas palabras deberían medirse. Bueno, podríamos usar inteligencia artificial, y eso fue efectivamente lo que hacemos, para, por ejemplo, medir grabar un audio y medir cuántas palabras puede leer. Y entonces, de esa manera, poder hacer un seguimiento a escala. Hacerlo a mano es muy costoso. Hay que escuchar los audios, separar por palabras y andar contando. Entonces, escalar esa medida que es muy importante para evaluar el estadio de aprendizaje de los chicos de primero, segundo, tercer grado, justamente fue para que usamos inteligencia artificial. Y otro uso, para contar otro, es en salud, otra vertical muy importante. Inteligencia artificial se aplica en cualquier dato que provenga del ser humano. Puede ser lo que hablamos, lo que decimos, el contenido de lo que hablamos. Puede ser también una imagen, una resonancia magnética, un electrocardiograma, cosas por el estilo. Entonces, nosotros en particular tenemos una línea de investigación muy fuerte en el análisis de imagen. Y de hecho, eso dio lugar a también una empresa, una startup, donde aplicamos algoritmos de inteligencia artificial para darle soporte diagnóstico al médico, no al paciente. Nosotros lo que hacemos es potenciamos al médico con medidas cuantitativas que a simple vista, a ojo, no son accesibles, y que con inteligencia artificial el médico ahora puede contar con esa información. Profundizando un poco más, la inteligencia artificial, tanto en el caso del proyecto de educación como de salud, les ahorró mucho tiempo y procesamiento también de datos. ¿Es correcto esto? A mí me gusta decir, hay una frase, una muletilla que uso cuando me preguntan estas cosas, y es: la inteligencia artificial no reemplaza humanos, reemplaza tareas. Bien. ¿No? Entonces, en ese contexto, acá te conté 2 tareas que típicamente eran asignadas a humanos y que ahora esas personas pueden tener más tiempo disponible, o esto se puede hacer a mayor escala. Una, el de contar palabras por segundo que lee un niño, y en el otro, por ahí, recorrer una resonancia magnética en 3 dimensiones detectando lesiones con alguna enfermedad. Esas tareas hoy son tareas que la inteligencia artificial se las puede dar masticadas al educador o al médico para que pueda hacer mejor, más rápido y más eficiente su trabajo. Y Eugenia, Diego mencionó el caso del uso de inteligencia artificial en salud. Y el año pasado, en PNUD, hubo un proyecto de trabajo en el municipio de Comodoro Rivadavia relacionado con salud. ¿Nos podrías contar un poco más al respecto? Sí, claro. Junto con el municipio de Comodoro Rivadavia, lo que hicimos fue dar asistencia técnica en el desarrollo de una plataforma digital que incluía tanto una web como un sistema georreferenciado enfocado en salud. Y también quisieron incluir un chatbot que tuviera inteligencia artificial para poder dar mayor asistencia y invitar a las personas a que se hagan los testeos de HIV y de otras infecciones de transmisión sexual en los lugares específicos del municipio, ¿no? Como que era todo interoperable. Y nosotros dimos asistencia técnica, pero siempre con 2 objetivos.
tratar de, y para esto también usamos inteligencia artificial, tratar de usar la inteligencia colectiva, ¿no? Sentar en la mesa a los equipos técnicos, a los equipos de salud, a todas las áreas posibles para que juntos entendieran bien cuál es la necesidad del municipio, entender la necesidad de las personas, siempre pensando en las personas en el centro. Y lo que hicimos fue desarrollar juntos un prototipo, y para eso también es útil la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Hoy en día no hace falta saber programar para poder prototipar algo que tenga una solución tecnológica. Entonces esto de alguna manera ayuda a democratizar el acceso y a que todos podamos animarnos a prototipar, a testear temprano y frecuente. Entonces también usamos la inteligencia artificial y invitamos a nuestras contrapartes a que la utilicen, porque realmente hoy en día es bastante fácil, sin saber programar, poder armar prototipos, testear temprano y saber si efectivamente esas ideas pueden llevarse a la práctica y cumplir con una necesidad real. Algo desde el comienzo de este podcast, de este episodio, y con Eugenia también, que estuvo sobrevolando el comportamiento, las ciencias del comportamiento, ¿no? Entonces esta pregunta un poco para los dos es cómo piensan que la ciencia de datos en particular contribuye al desarrollo. Bueno, hay una frase que dijo Lord Kelvin, estamos hablando, aquel que hablaba de los grados centígrados y los grados Kelvin, justamente como que dio origen a su nombre, que es que aquello que no podemos definir no lo podemos medir. Pero una vez que lo definimos, sí lo podemos medir. Y lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora eventualmente se degrada. Entonces, yo creo que los datos van por ese camino. Si nosotros queremos mejorar la calidad de vida, tenemos que poder medirla. Queremos mejorar la calidad de educación, tenemos que medirla. Queremos mejorar los sistemas informáticos, tenemos que medirlos. Yo creo que la inteligencia artificial y su aplicación en ciencia de datos es una herramienta cualitativa que transforma esas medidas que son en principio abstractas y que es muy difícil de bajar las lleva a cuantitativas, en donde uno puede efectivamente medir índices. Yo conté el ejemplo de las imágenes médicas, las resonancias magnéticas. Los médicos neurólogos sabían tratar a un paciente con esclerosis múltiple antes de la existencia de inteligencia artificial. Pero seguramente ahora, con la cuantificación de lesiones, tienen muchísimo más poder discriminativo y mejores condiciones para proponer tratamientos o proponer diagnósticos. Entonces, yo creo que la gran función de la inteligencia artificial aplicada a ciencia de datos tiene que ver con esta capacidad de traducir ese mundo etéreo de lo cualitativo, donde aparentemente pasan ciertas cosas, a índices, a cuestiones cuantitativas, en donde uno puede ir haciendo seguimiento de esos datos y eventualmente ir mejorando los procesos. Eugenia. No, totalmente de acuerdo con lo que dice Diego, exactamente. Y de hecho, cuando desarrollamos una herramienta digital también tenemos en cuenta esto, cómo vamos a medir, ¿sí?, el impacto, y eso tiene que estar desde el diseño, desde el día 1, tiene que estar pensado como algo intrínseco de la herramienta, así que cuantos mayor acceso a datos tengamos y más democráticos sean esos datos, más personas mirando sobre esos datos, también más información real y más accionables vamos a poder tener. Y un poco de lo que comentaban los dos en cuanto a la capacitación. O sea, el uso o la capacitación, ¿es algo más masivo o, como decías vos por ahí, Diego, hay que estar bien capacitado, bien instruido, o más, como decías vos, Eugenia, es algo más masivo que cualquiera de nosotros puede usar IA? Sí, Euge usó una palabra que a mí no me gusta mucho, que es democratización. No me gusta porque yo creo que se ha dado una masificación de la inteligencia artificial, de su uso, a través de estas plataformas públicas. La primera fue ChatGPT, pero todas las que vinieron después también. Pero todo lo contrario a la palabra democratización, ahora hay 1, 2, 3 modelos disponibles y todos usan el mismo modelo. Entonces, de alguna manera, hay una centralización, un pensamiento promedio que se explora a partir de estos modelos. Entonces, hubo una masificación, pero en una centralización del pensamiento. Entonces, ahora de golpe todos estamos siendo dirigidos hacia un mismo sesgo. Cada modelo tiene una tendencia a ciertos comportamientos, a ciertas respuestas, y estamos todos sometidos a
esos 3, 4, 5 ganadores en esta carrera tecnológica. Y Eugenia, entonces brevemente, así que, ¿qué opinas sobre ese uso justamente masivo o más especializado? Hoy en día no hace falta saber programar para poder programar algo o tener una idea y llevarla a un prototipo, porque existen herramientas que nos permiten hacerlo aunque no tengamos los conocimientos específicos que antes hacía falta realmente ponerte a codear. En ese sentido podemos aprovechar la tecnología, pero siempre teniendo en cuenta, ¿no?, que estamos hablando de una tecnología que tiene muchos riesgos y muchos desafíos, porque si fue entrenado con un corpus de lenguaje que también es determinado y que es específico y que en general es en inglés, no involucra otros idiomas, entonces hay que tener cuidado o al menos saber que las herramientas que estamos utilizando fueron entrenadas con una parte de la creación de la humanidad, no con toda. No sé qué opinas, Diego. Sí. No, ahí es donde yo creo que la capacitación es clave, ¿no? Cómo hacer para hacer estos usos de inteligencia artificial te permite programar sin saber programar. Bueno, entonces capacitémonos aunque sea en fundamentos, en estas ideas de sesgos, riesgos, y es algo que desde el laboratorio hemos estado empujando mucho en el último tiempo, ¿no? Salir del laboratorio científico de artículos científicos y congresos a capacitaciones hacia afuera, justamente para que cualquiera pueda acceder a estas tecnologías sabiendo un poquito lo que pasa alrededor. Y la verdad que estamos en el mes del Mundial y con tantos datos y ciencia de datos y comportamiento, y acá tenemos un especialista sobre el tema. No puedo dejar de preguntarte, como una especie de bonus track, si la inteligencia artificial nos puede predecir quién va a ganar el próximo Mundial. Bueno, espero que me hayas nombrado especialista por la parte de inteligencia artificial y no por futbolista. Yo era un número 3 rústico, pero salvando la distancia, ¿cómo podemos usar la inteligencia artificial para predecir cosas? Vale la pena aprovechar la oportunidad para entrar en detalle técnico. En general, los modelos no te dicen va a ganar uno o va a ganar el otro, sino que lo que hablan es de pesos, números, probabilidades. Y entonces, en general, lo que uno obtiene es modelos que tratan de acercarse a cuál es el equipo que más chance tiene para ganar. Entonces, supongamos que decimos Argentina tiene 10% y Francia tiene 8%, y así uno va enumerando equipos. Bueno, eso lo que quiere decir es que si tiro una moneda muchas veces, bueno, por ahí 10 veces, si la tiro 100 veces, 10 veces la gana Argentina, pero justo pegarle en la predicción de cuál es el que va a ganar es prácticamente imposible. No sabemos cómo va a caer esa moneda, aunque todos esperamos que lo gane Argentina, por supuesto. Bueno, al final antes teníamos el pulpo Pol, por lo menos, para poder predecir, ¿no? Así que bueno, para ir cerrando, ¿alguna otra reflexión adicional, Eugenia, que quieras comentarnos? Yo le tenía otra pregunta para Diego, a ver qué les parece. ¿Qué recomendación nos podés hacer vos con todo tu conocimiento en inteligencia artificial que tenemos que adoptar nosotros como organización? Hay algunos temas que para mí son centrales. Hay un concepto que ahora está muy de moda, se llama AI First. Primero, inteligencia artificial. Es decir, que en los procesos, lo que sea, desarrollo de código, diseño de programas, lo que se ocurra, primero pensar cuál es el proceso dentro de la inteligencia artificial que te ayuda a generar esos programas. Yo creo que la primera recomendación es AI First, capacitándose. O sea, la capacidad de adaptarse a este cambio repentino que es la inteligencia artificial, y que lo que yo hoy considero el estado de facto de cuál es la mejor inteligencia artificial y cómo usarla en mi proceso, pasado mañana quedó vieja. Entonces, la mejor recomendación es: entramos en una etapa en donde la capacitación constante, la flexibilidad y la incertidumbre es clave, ¿no? Entonces, esa gestión creo que es la principal. No casarnos con ninguna tecnología, y sí estar en constante adaptación, probando lo que está surgiendo, porque cada semana va cambiando y nos va sorprendiendo momento a momento. Bueno, y con esa reflexión nos vamos entonces. Muchas gracias por haber visto o escuchado este tercer episodio de Factos. Muchas gracias, Diego, por recibirnos en esta hermosa casa, hermoso lugar. Muchas gracias, Eugenia. Y bueno, los invitamos a que nos sigan si no nos están siguiendo, y que también nos califiquen con 5 estrellas en su tocador de podcast. Muchas gracias.